Con su permiso, Presidenta. El día de hoy, la bancada de Morena se ha dedicado sistemáticamente a mentir. Y dice el refrán popular que la verdad no peca, pero sí incomoda. Les incomoda que digamos que con la deuda que hoy están planteando se apruebe, van a quebrar al país. Y les incomoda porque saben que es verdad. Lo primero que yo quiero señalar es la magnitud del endeudamiento. Y si doy un solo dato que no sea cierto, les pido que lo refuten. Es más, les dono mi tiempo para que suban a desmentirlo. En toda la historia del México independiente, desde 1824 hasta la fecha, la deuda total que acumuló el país fue de 10.55 billones de pesos. Con lo que hoy se está aprobando, solamente durante el gobierno de Morena, de 2018 hasta el día de hoy, con lo que ustedes están aprobando, la deuda va a pasar a más de 20 billones de pesos. Lo que tardó más de 190 años en acumularse en deuda pública, ustedes lo van a sumar en solamente 7 años de gobierno. De ese tamaño es la irresponsabilidad. Por eso decimos que es brutal la irresponsabilidad de Morena en términos del endeudamiento que están provocando. Y si ese dato no es cierto, refútenlo. 10 billones en la historia del México independiente y otro tanto, otros 10 billones solamente durante el gobierno de Morena en 7 años. Y algo peor, ¿en qué se va a usar ese dinero? Porque hay una regla de oro que aplica lo mismo a personas que a gobiernos. Hace sentido endeudarse cuando lo que se va a comprar es duradero. Hace sentido que la persona se endeude para comprar una casa que va a durar 50 años, para estudiar porque el título universitario alcanza para la vida entera. Lo que no haría sentido es endeudarse para irse de fiesta un fin de semana. No se están endeudando para construir escuelas, hospitales o universidades que duren 50 años. Vean el nivel de la aberración. Ahora mismo están pidiendo 1.8 billones de pesos, de los cuales prácticamente todo, 1.6 billones, los van a usar para pagar los intereses de la deuda vieja. Es como si una persona pasó la tarjeta de crédito, como la han estado pasando ustedes, llenó el límite de la tarjeta de crédito y adquiere una nueva tarjeta de crédito única y exclusivamente para hacer el pago mínimo, el pago de intereses de la tarjeta anterior. De ese tamaño es su irresponsabilidad. Y el tamaño del problema, solo de intereses, por su brutal irresponsabilidad, este año se van a pagar 1.6 billones de pesos. Por primera vez en la historia va a ser mucho más lo que se gaste en intereses de la deuda vieja que en inversión física. Contando puertos, aeropuertos, hospitales, universidades, 900,000 millones de pesos. El doble de esa cantidad solo para pagar los intereses de su brutal irresponsabilidad. Que no nos digan que no lo advertimos. De continuar por esta ruta van a quebrar al país. Por eso votamos en contra en lo general y por eso votaremos en contra en lo particular. No hubo uno que refutara los datos duros que hemos dado. Lo que aquí hemos dicho es verdad. En 7 años duplicaron la deuda del país, una deuda que tardó casi 200 años en acumularse. Ustedes en solo 7 años la lograron duplicar.
De ese tamaño es su irresponsabilidad y por eso nuestro voto fue y será en lo particular en contra. Ver, antes es cuanto, de que Presidenta. Concluya, ya acabó. Bueno, Dígame. si le acepta una pregunta al orador, supongo que eso es lo que está solicitando, ¿verdad, senador Félix Salgado? Por supuesto que sí, don Félix Salgado. Así Muchas gracias. Es una pregunta, compañero senador. Si acepta una pregunta al orador. Se acepta, dice. Sí, por supuesto, Sí. Presidenta. A ver, Se acepta. senador, con todo lo que estás argumentando, los intereses, la deuda vieja, te pregunto y contesta con sinceridad. ¿Esa deuda es de Andrés Manuel, es de Claudia Sheinbaum o es deuda que dejaron los gobiernos priistas y panistas? Contéstala con sinceridad. Con mucho gusto, Félix. Tiene hasta, a ver, La voy tiene a hasta 2 minutos para La voy a contestar no solamente con sinceridad, con respeto y con preocupación por el país. De 1824 hasta 2018, la deuda que se acumuló en el país, incluyendo no solo los gobiernos de Fox, Calderón, todos los anteriores, fue de 10.55 billones de pesos. Con lo que hoy se está aprobando, la deuda va a rebasar los 20.2 billones de pesos. Es decir, en solo 7 años, ustedes lograron duplicar una deuda que había tardado casi 200 años en acumularse. De ese tamaño es irresponsabilidad. Por eso yo les digo, si a esa deuda vieja de 10.55 le quieren llamar la deuda maldita, pues entonces la deuda nueva de 20.22 es una deuda endemoniada, y esa deuda endemoniada es responsabilidad de la brutal irresponsabilidad de Morena. Es cuanto, Presidenta. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Esta película ya la vi y la he visto en varios idiomas. Escuchen esto. Si lo logramos, si no logramos elevar la recaudación, las finanzas públicas serán vulnerables. Pondremos en serio riesgo la estabilidad macroeconómica y nuestras perspectivas de crecimiento. Mantener una política fiscal creíble es fundamental para preservar la calificación crediticia y garantizar acceso al financiamiento internacional. Fue siempre la preocupación. Esta fue siempre la preocupación. Y esa es la diferencia fundamental y sustancial en este debate. ¿Para qué aumentabas la recaudación antes y para qué necesitas aumentar la recaudación ahora? Los impuestos no pueden gustarle a nadie, se llamarían de otra manera si fueran aceptados. Pero el propósito es fundamental y sobre todo, estimados amigos, evitar estos debates donde la estridencia, los gritos, solo pueden significar una cosa. Hoy he escuchado, desde ayer he escuchado frases francamente sensacionales. Por ejemplo, esta: los bebés recién nacidos y los que aún no han nacido ya deben por culpa de Morena. Pobres niños de París. Qué bueno que no es verdad que los niños vienen de París, porque ya no podrían venir, porque París, o sea, Francia, debe el triple de lo que debe México y su nivel de endeudamiento es 3 veces el que está proponiendo tener México en este momento. Y lo importante no es deber, sino lo importante es qué haces con lo que debes. Porque aquí, en este debate que están ustedes oyendo de 2010, el PAN estaba proponiendo incrementar el endeudamiento.
El PAN estaba proponiendo aumentar un 1% el IVA para que el gobierno la pudiera hacer. ¿Pero en qué? En la política macroeconómica. Cuando nos preguntemos de deuda y cuando hablemos de cuánto debían antes, 80,000 pesos por persona, dijo una senadora, que es una cifra que por supuesto no corresponde a la realidad, porque es imposible trasladar una deuda nacional a per cápita, pero esos 80,000 pesos por persona y ahora 130,000 pesos. A mí me gustaría contestarle, y lástima que no está, pero me gustaría decirles a los que son este argumento, sí, pero ahora su salario mínimo vale más, sí, pero ahora reciben en su casa el beneficio de una pensión universal. No, hay por lo menos 6 programas que trasladan directamente recursos a las personas, lo que no ocurría antes. Es una torpeza y también es una torpeza no reconocer lo que se hace bien. Desde hace mucho tiempo, por lo menos en 3 debates como este, he estado afirmando que este gobierno ha cobrado mejor que ninguno. Y estas son las pruebas. Miren ustedes, en 2019 la recaudación aumentó un 5.3% a lo presupuestado. Es decir, presupuestaron una cifra y resultaron mejores en 5%. En el 21, más 11%. En el 22, más 10%. En el 23, más 6%. En el 24, 6.8%. Hoy el gobierno está proponiendo que el 56% de su presupuesto dependa de los impuestos que aportamos los mexicanos. Sí, el impuesto de la señora que hace ventas multinivel, sí, el impuesto del señor que tiene una zapatería y lo paga. Lo vergonzoso es que lo que tienen grandes empresas sean los grandes evasores del fisco, mientras efectivamente el pobre paga. Ellos tienen dinero para escaparse al fisco, pero hasta ahora, porque la eficiencia se debe a 2 cosas. Primero, mayor acuciosidad y segundo, el sistema digital que ahora con esta propuesta incluso mejorará y efectivamente podrá permitir supervisar más de cerca y en más corto plazo los ingresos que debes de pagarle y devolverle a la Federación. Estimados amigos, esta es una ley que vale la pena. No es una ley que analizada pueda llamar, como antes sucedía, a satisfacer a los mercados internacionales, dejar contenta a la banca internacional. Concluyo, Presidenta. Voy a tomar el tiempo exacto de la última oradora que se pasó, que son 6:51, más estos segundos. Eso es lo importante. ¿Saben ustedes qué les duele reconocer, amigos? De estos aumentos que se tienen en la recaudación tributaria, me va a decir alguien, el 56% es lo mismo que se recaudaba antes. Los ingresos tributarios eran el 56%. Sí, nada más que antes, más de la mitad de esos ingresos tributarios dependían de lo que el gobierno federal le quitaba a Pemex. Hoy, mientras antes la aportación de Pemex era el 57%, hoy llega apenas al 15%. Lo estamos haciendo nosotros, los mexicanos que pagamos impuestos. Claro que duele, para eso no hay que inventar ser gracioso, ni hay que gritar, ni hay que hacer frases ocurrentes. Simplemente hay que leer y, por supuesto, tener capacidad para reconocer la verdad. Por cierto, la diferencia entre condonación y estímulo es que te cobro lo que me debes. Concluya, senador. Si me pagas es un estímulo menos,
Y amigos, hoy estoy seguro de que esta es la ley por la que debemos votar para que el país siga saliendo adelante, y eso duele más. Debimos caer con Trump, no, estamos saliendo adelante y vamos a seguir creciendo. Muchas gracias. La senadora Mayuli Latifa Martínez. Miente el senador Pavel. Miente al decir que el PAN estamos en contra de que haya más salud. Ayer precisamente no lo pusieron en el paquete económico. 0 pesos etiquetado para mayores medicamentos. Miente el senador Pavel al decir que el PAN estamos en contra de los programas sociales. Claro que no. En este Senado, en la legislatura pasada, se aprobó por todas las senadoras y senadores presentes aquí en este Senado. Miente el senador Pavel al decir que no se quieren becas para los estudiantes mexicanos. Claro que no. Y esta propuesta económica del cártel de Morena para el próximo año es irresponsable. Es un despojo para los ingresos de las familias mexicanas. La propuesta de este cártel de Morena es implacable porque propone un endeudamiento nunca antes visto en la historia de México. Ahora les digo por qué. Porque Morena, les voy a decir algo, todo lo que toca Morena, todo lo destruye. Ahora revienta la deuda pública en México. Fíjense bien, hoy México enfrenta una realidad preocupante, sobre todo porque hoy estamos en el paquete económico y en esta ley de ingresos, en donde nuestro país, México, alcanzará una deuda de 20 billones, con B, no con M, billones de pesos, 20 billones de pesos. La peor deuda en toda la historia de México. Y así como vienen con sus carteles, aquí está la información, miren, este mensaje es para las y los mexicanos. Fíjense bien. En todos los sexenios anteriores, en todos, aquí están los nombres de los expresidentes que han tenido una deuda de 10 billones de pesos. Se ve que no saben sumar los de Morena, porque en 7 años que lleva Morena van 10 billones de pesos, lo doble. Por eso lo dijimos, son 20 billones de pesos, 10 endeudados en toda la historia de México, de todos los presidentes anteriores. ¿Y qué creen? Con 7 años de Morena, esa es la deuda que han tenido, están dejando. Lo doble. Los números están claros. No pueden engañar a las y los mexicanos. ¿Qué significa esto para la vida diaria de las mexicanas y de los mexicanos? Significa que por cada peso de deuda, fíjense bien, por cada peso de deuda que se destina, otro peso deja de estar para la salud, para la educación, para la seguridad, para la infraestructura. Y aquí está, fíjense también, aquí hay que darle unas clases a Morena, a este narcopartido. Fíjense, más deuda. ¿Qué es lo que significa tener más deuda? ¿Qué incrementa? Pues claro, impuestos y costos de derecho, cobrar derechos. Ustedes dijeron que no iba a haber más impuestos y claro que lo hay. El día de ayer se aprobaron diversas leyes en las que evidentemente le están subiendo a las bebidas saborizadas, tabacos, videojuegos, costo por ingreso para que los turistas entren, cobran más. Claro que hay cobros. Cobro de acceso a museos, a zonas arqueológicas, trámites migratorios. ¿Esto es lo que genera más deuda? Pues claro, hay que entonces cobrar impuestos. ¿Y qué disminuye? La salud, senadoras y senadores del narcogobierno. Menos hospitales, menos medicamentos, menos tratamientos para la salud. Adiós a la educación, a la seguridad pública, infraestructura que tanto nos hace falta en las carreteras. Ustedes prometieron que no habría más deuda y hoy tienen una deuda histórica
que para las y los mexicanos, ¿saben qué significa? Esto asciende a más de 130,000 pesos. Para quienes hoy están naciendo en México, de una vez les decimos que Morena y su narcopartido ya están dándole esta deuda a ese recién nacido por más de 130,000 pesos. Ya debe esa mexicana y ese mexicano. Por eso hoy, en esta ley de ingresos para el 2026, se está facultando a la presidenta para endeudar en dos cosas importantes. Y aquí viene. Uno, se le faculta a la presidenta para tener una deuda de 1.8 billones Concluya, de pesos. senadora. Y segundo, también se le está facultando una deuda adicional de 15,000 millones de dólares de los Estados Unidos de América ante organismos financieros internacionales. Es decir, sí hay un chequezote en blanco, claro que lo hay. ¿Dónde quedaron las promesas de no Senadora, generar más concluya, deuda? por favor. Pero ahora, ¿en qué se van a gastar esos recursos? No lo sabemos, señoras y señores, porque la propuesta inclusive centraliza el manejo de los recursos, centraliza por completo los recursos. Y va un ejemplo. Dicen que los Senadora, incrementos de los concluya su impuestos de bebidas, y participación. concluyo, presidenta, concluyo con esto. Dicen que es por un tema de salud todos estos incrementos, todos estos que llaman a impuestos saludables, pero ¿qué creen? 0 pesos etiquetaron para el tema de salud, 0 pesos. De verdad que este gobierno, este partido Morena, son hipócritas y son mentirosos. Senadora, En el PAN concluya, por favor. defendemos a México, defendemos a las y los mexicanos, las familias mexicanas y por supuesto queremos un país más próspero, que ganen mejor y que Su tiempo tengan ha carreteras, concluido, programas, senadora. salud y becas. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso en esta ley de ingresos vamos a votar en contra de lo que ustedes proponen, este narcopartido. Muchas gracias. Miren, solamente dicen en mi pueblo que para tener lengua larga hay que tener cola corta. Y sí son pinochos. ¿Por qué? De 2018, del presupuesto 2018 a la fecha, y no soy brujo, porque voy aquí a hacer voy a plantear algo. Del 18 a la fecha han votado en contra del presupuesto de la transformación que le da justicia al pueblo. ¿Miento? No, es verdad. Y hoy van a votar en contra de la ley de ingresos, pero es la antesala de que en unos días más van a votar en contra del presupuesto de la transformación, van a volver a votar contra las becas y las pensiones del pueblo de México. Y ahí les va otro tema, aprovechando y ya encarrerada la liebre, como dicen también en mi pueblo. Les duele la confianza del pueblo al gobierno de la Escuchen transformación al que orador, encabeza por la favor. doctora Claudia Sheinbaum. Del 19 al 24, fíjense, aumentó 24 puntos la recaudación. Tenemos recaudación histórica en comparación con el sexenio de Peña Nieto y eso les molesta. Y de enero a septiembre del 25 aumentó 7 puntos en relación al 24. Eso es lo que le molesta al PRI al PAN. Y sí son pinochos, porque mienten, son unos descarados. ¿Y saben qué? Porque me quedan 10 segundos. ¿Saben qué también les duele mucho? Que las calificadoras hayan reconocido que Pemex está manejando bien sus finanzas. Eso les duele bastante. Así que son unos pinochos. Con permiso. Bueno. Verónica Rodríguez Hernández. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, hoy se presenta en este Senado de la República una ley de ingresos construida sobre la corrupción, la deuda y la premisa de primero Morena y luego los pobres. El proyecto de la ley de ingresos, que
que se está discutiendo no tiene ni la mínima consideración por las y los mexicanos, pues se ha basado en la deuda, en generar más impuestos y privilegios disfrazados de estímulos fiscales. Morena prometió desde hace más de 7 años ser un gobierno que trabajaría por los pobres, que sería austero y que no tendrían deuda. Pero, oh sorpresa, en 2019 la deuda pública equivalía al 43.3% del Producto Interno Bruto. Hoy alcanza el 52.3% del Producto Interno Bruto. Un incremento de 9 puntos en un solo sexenio, lo que significa que cada mexicana y cada mexicano desde ya debe más de 154,000 pesos hoy. El año pasado nos dijeron que el crecimiento económico se duplicaría, pero lo único que duplicaron fue la deuda. Y ahora, con su propuesta, quieren que la presidenta de la República tenga la posibilidad de endeudar al país hasta por 20.26 billones de pesos. En solo 7 años han duplicado la deuda y lo peor es que ese dinero no se ve en hospitales, medicinas ni seguridad. Es solo para pagar intereses de la deuda que ustedes han aumentado. Y podrán venir a esta tribuna a querer mentir a las y los mexicanos, como siempre lo hacen, justificando siempre sus decisiones en una supuesta transformación progresiva, que no ha sido más que la regresión de nuestro país y pegarle al bolsillo de la gente. Hoy están incrementando la retención de impuestos para la gente que ahorra dinero. Ahora les van a quitar más impuestos a quienes guarden su dinero. Nos hablan de impuestos saludables, pero lo único que engordan son las arcas del erario, listas para usarse con fines electorales, para que se paguen las mañaneras y las actividades de Claudia, quien lo único que hace es mentir y hablar mal de otros partidos. Pretenden que la ciudadanía pague sonriente sus impuestos, esos impuestos saludables que lejos de incentivar, lo único que hacen es seguir engordando, pero no a los mexicanos, sino al cártel de Morena, para que alisten los procesos electorales venideros. Se imponen gravámenes al consumo de bebidas azucaradas, tabaco, apuestas, plataformas digitales e incluso videojuegos, con el pretexto de proteger a la sociedad, cuando en realidad solo buscan recaudar más para seguir gastando sin rendir cuentas. Dicen que las y los mexicanos ya no debemos tomar refresco, que por eso suben el impuesto de las bebidas azucaradas. Pero no se equivoquen, no lo hacen por la salud, es por tener más de dónde agarrar. Porque mientras el mexicano va a afectar a su bolsillo para tomarse un refresco, el gobierno se va a empachar con el dinero del pueblo. Y mientras tanto, los hospitales sin insumos ni medicamentos. Clara muestra que al cártel de Morena lo menos que le importa es la salud de las familias mexicanas. El gobierno de Morena se ha convertido en el recaudador más agresivo de la historia de México. Los ingresos totales suben de 9.3 billones en 2025 a 10.2 billones en 2026. Pero si quitamos la deuda, en realidad son 8.7 billones, apenas un 6.3% más. Y ese incremento no proviene de productividad, sino de cargarle más impuestos al ciudadano común. Es una fantasía que la recaudación incrementará. La proyección de ingresos por impuestos se basa en un crecimiento del PIB de entre 1.8% y 2.8%, cuando todos los organismos internacionales estiman un panorama mucho más bajo. Nos andan vendiendo optimismo económico, pero nos dejan facturas reales. Compañeras y compañeros, el cártel de Morena ha preparado muy bien un discurso para engañar otra vez al pueblo mexicano.
le cambian el nombre a los impuestos para que suenen bien, pero el resultado es peor. Más carga para las familias, más deuda para el país y más poder para el gobierno. Ya basta de culpar al pasado, de preguntar qué hicieron otros gobiernos. ¿No se han dado cuenta que hoy les toca a ustedes gobernar? Llevan 7 años culpando a otros, senadora, por mientras favor. ustedes se enriquecen con el dinero del pueblo. Ahora son ustedes los privilegiados. ¿O de dónde sacan para sus viajes internacionales, sus casas, vehículos lujosos y sus gustos excéntricos? Se comportan como lo que son, como los dueños del cártel de Morena. Senadora, por favor. Concluyo, Presidenta. En el PAN creemos en la responsabilidad de todas y todos. Defendemos la libertad económica, la legalidad, el derecho a trabajar sin miedo al abuso del poder, el derecho de las familias y las personas a decidir qué compran y qué no, sin que el gobierno le imponga su moral y les diga qué pueden y qué no pueden tomar o comer. Más allá de estigmas, más allá de creencias y más allá de sancionar con el costo de los productos que no se quieren o que se sabe que les pueden sacar dinero para llenar los bolsillos. Esta ley de ingresos es un engaño financiero y moral. Por eso les decimos fuerte y claro al cártel de Morena, no a la ley de ingresos que empobrece al pueblo y enriquece al gobierno, y no más deuda simulada con castigos fiscales. Concluya. Y al pueblo de México le decimos Concluya, senadora. que cuentan con acción Concluya, nacional senadora. para defender la patria. Miguel Pavel Jarero. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo sostengo que debe ser muy complicado ser opositor en estos tiempos. Y lo digo porque en estos años los salarios han crecido a niveles históricos. La tasa de desempleo es una de las más bajas del mundo. Tenemos inflación controlada, menos del 4%. Tipo de cambio, un peso fuerte, inversión extranjera directa que supera los 34,000 millones de dólares. Es decir, México en estos tiempos afianza su relación como principal socio económico de los Estados Unidos de Norteamérica. Por estas razones, yo sostengo que debe ser muy complicado ser oposición en estos tiempos cuando México es un país que da confianza al mundo. Pero contrario a estos números, ¿qué encontramos desde el día de ayer, antier, hace una semana, hace un mes, hace un año? La narrativa de la oposición. Y esto se lo digo al pueblo de México, una narrativa de crisis, de desesperanza, una narrativa donde somos un peligro para México, pero esto ya lo dijeron en sus campañas electorales. Pero hay que decirlo puntualmente, hay una oposición que sistemáticamente se opone a todo y está en contra de todo. Pero habría que hacernos una pregunta, y esta es una pregunta que se tiene que hacer el pueblo de México. ¿Cómo se puede oponer el PRI y el PAN a obtener recursos para becas para nuestros jóvenes? ¿Cómo se pueden oponer para las pensiones de nuestros adultos mayores, para construir carreteras, para construir hospitales, para las medicinas en los hospitales públicos? ¿Cómo se puede oponer el PRI y el PAN a terminar obras de infraestructura como puertos, aeropuertos? ¿Cómo se puede oponer el PRI y el PAN a que los mexicanos tengan mejor salud? ¿Cómo se pueden oponer a que eliminemos la violencia para los jóvenes? Pero la conclusión, hay que decirlo así con todas sus letras. La oposición, de manera sistemática y por cálculo político y electoral, está en contra de que le vaya bien a los mexicanos, es decir,
la oposición quiere que le vaya mal al pueblo de México, quiere que le vaya mal a nuestro país. Eso es lo que está atrás de esa narrativa, pero también hay que decirlo que no es reciente. ¿Por qué razón? ¿Quiénes condenaron a los trabajadores a pensiones miserables? El PRI y el PAN. ¿Quiénes condenaron con la ley del outsourcing a contratos leoninos para que los trabajadores de este país no tuvieran derecho a la vivienda? El PRI y el PAN. El pueblo de México tiene memoria. Por eso creo que no hay que olvidar también que con la reforma de Peña Nieto intentaron dejar destartalado todos los sectores prioritarios y las palancas de desarrollo de este país. Por eso yo simple y sencillamente quisiera decirlo. La propuesta de ley de ingresos, justicia tributaria y no nuevos impuestos, política fiscal para apoyar la política de salud en México y política fiscal de ingresos para impulsar la competitividad a partir del proceso de digitalización y de simplificación. Pero como nunca hay que olvidar la historia, pues aquí les comparto una imagen de regalo para toda la oposición, para que no olviden, porque esto es historia y no hay que olvidarlo nunca. ¿Sí recuerdan la roqueseñal? Y aquí no eran los impuestos a los videojuegos, aquí grabaron con impuestos al consumo de todo el pueblo de México. Y finalmente digo nada más una cosa, porque son unos pinochos. En el tema de la deuda, en el caso de la relación con el PIB en Estados Unidos, 124 en relación al PIB, en México 50. En el caso de la Comunidad Económica Europea, 88, y si hacemos la separación por países como Francia, 115% del PIB, aquí 50. Y si vamos a América Latina, Brasil 80 puntos y Argentina 85 puntos. No le mientan al pueblo, son unos pinochos, pero el pueblo tiene memoria y la transformación no se detiene, la transformación avanza. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Senadora Lili Telles. Rechazo categóricamente que los comunistas mafiosos de Morena estén exigiendo una ridiculez a la ONU. Están exigiendo que la ONU a su vez exija al gobierno de los Estados Unidos que acabe con el bloqueo comercial. No existe el bloqueo comercial, no existe el embargo. No sean ridículos, ineptos y mentirosos. Rechazo categóricamente que Claudia Sheinbaum, como presidente de México, utilice a la bancada de los mafiosos para intentar presionar al gobierno de los Estados Unidos con un incremento de ayuda a la narcodictadura cubana como respuesta porque los Estados Unidos canceló operaciones al AIFA. Esa respuesta de Claudia Sheinbaum de amenazar al presidente Donald Trump de los Estados Unidos con apoyar más a la narcodictadura cubana para tratar de hacer que los vuelos vuelvan al AIFA es algo indigno, es ridículo e indigno. México no debe, el gobierno de México, porque los mexicanos sí rechazamos, sabemos que Sheinbaum es cómplice junto con todos ustedes, bola de mafiosos, son cómplices de la narcodictadura cubana, que los mexicanos de bien rechazamos con todas sus letras, porque solo provoca muerte, hambre, pobreza, retraso y enfermedad. Viva el pueblo cubano, pero no la narcodictadura. Y exijo que Sheinbaum deje de radicalizarse en su complicidad con la narcodictadura cubana. Senadora Jacob Polemski. La ignorancia es temeraria. Es vergonzoso que alguien que pueda ser senador
sea tan ignorante, que no sabe ni siquiera lo que es comunismo y quieran hablar de ello. Es vergonzoso, realmente. Aquí no pueden, gente sin escrúpulos, exigirle nada a nadie, para empezar. Segundo, el bloqueo sí existe. Si no, ¿cómo es que por 33 años en la ONU se ha votado para acabar con el bloqueo? A menos que la ONU esté fuera de sus cabales y que no exista. Pero además que se informen, porque el PRI y el PAN han votado a favor de que acabe el bloqueo siempre. Yo fui senadora de 2006 a 2012, presentamos como Congreso, el único fue el Senado mexicano donde firmamos todos, firmó la derecha, firmó el PAN, el PRI, todos firmaron a favor de que acabe el bloqueo. Solo los ignorantes no lo saben y dicen estupideces. Ahora, algo que quiero decir para que estén muy enterados y muy atentos es que en el pasado querían satanizar y acusaban en manera, para los ignorantes decían, es que son comunistas, ay, son comecuras y no sé cuánta cosa más, se andaban espantando a todo el mundo. Pues sí sé que hoy la derecha tiene una nueva estrategia. Esa nueva estrategia es llamar narcogobierno, narcocandidatos, narcolegisladores, aunque los narcos estén en su casa, aunque los narcos sean ellos. Entonces, mucho cuidado, porque ese tema de que los narcos no es más que excusas para que se metan a los países. Que revisen los ignorantes o la ignorancia total, que por favor revise, porque los reportes de Naciones Unidas no mencionan, por ejemplo, a Cuba y tampoco a Venezuela, de tener nada que ver con el narco. Son estrategias perversas. Y aquí cuando vienen esta bola de agoreros del mal, ignorantes, con quien no puedes establecer Concluya, una discusión porque Polensky. no tienen, la verdad, forma de debatir nada. Ponen etiquetas, eso hace la derecha, eso hacen las ignorantes y los ignorantes, poner etiquetas porque no pueden y no tienen formación para llevar un debate a cabo. Es cuanto decir, sí existe el bloqueo y es real y es además con leyes extraterritoriales que acusan a empresas y a países con la ley Helms-Burton y con la Torricelli si alguien hace negocios con Cuba en una forma inmoral, injusta e inhumana. Pero los que no tienen corazón, ni sentimientos, ni valores, ni nada, claro que apoyarán el bloqueo y todas las injusticias inhumanas con seres humanos ejemplares que no deberían ni mencionar porque ensucian el nombre. Que se laven la boca antes de hablar el nombre de Cuba.